Dice Jorge Arias, sobre la televisión de que usted habla inglés, ¿cómo prefiere ver las películas en inglés o español? Y de ver contenido doblado, ¿prefiere doblaje latino o español castizo? Gracias. Bueno, el cine en inglés, prefiero verlo en inglés, por supuesto. Detesto el doblaje, me abomina el doblaje, me enferma el doblaje. Mi primer trabajo como traductor fue haciendo subtítulos y siento que los subtítulos son más honestos, aunque te tienes que comer un montón de cosas, porque tienes un número de caracteres en 2 líneas para decir lo que dijeron aquellos y si hablan muy rápido y ya estuvo que no puedes ponerlo todo. Mi primer trabajo como traductor fue ese, en Titramex, la empresa mexicana que se dedicaba a los subtítulos. Pero doblaje no lo tolero, ni en español castizo, ni en español mexicano, ni en español colombiano, ni en español argentino, ni en español de ningún tipo. Es enormemente falso. Luego tienes el problema de que el número de actores de doblaje de cada idiolecto, por así llamarle, es estrechito. Entonces de pronto tienes un mundo, fíjate, un mundo en el que Rutger Hauer habla igual que Darth Vader e igual que Clint Eastwood, porque era el mismo que los doblaba. El día que murió Rutger Hauer, yo hice un comentario sobre el doblajista de Rutger Hauer, precisamente, un hombre muy querido en España, y es lo más viral que he hecho en mi vida. Salí en los periódicos, me insultaron, es una cosa horrorosa, pero vamos, me pusieron de todos los colores del mundo porque me atreví a hablar mal del doblajista, porque yo lo que me atreví a decir es que incluso creo que puse el trozo del monólogo que además lo escribió Rutger Hauer de, de Blade Runner, el monólogo de he visto cosas que... Y dice, óiganlo con la voz de Rutger Hauer y no con la voz de un vendedor de colchones, porque este actor, que era actor de doblaje, que hacía a todos estos personajes, y que era muy bueno, también vendía colchones, y en España los anuncios de venta de colchones son los más delirantes del mundo. Pueden durar 20 minutos con 3 o 4 personas que hablan de las maravillas del colchón. Yo no sé cómo es ese negocio, pues muy rara la publicidad de colchones aquí. Y este personaje, pues vendía colchones, y yo dije que era un vendedor de colchones. Me dijeron lo indecible, pero digo, salí en los periódicos, nunca he salido por otra cosa en muchos periódicos de España. Entonces, no lo soporto. Si es francesa, japonesa, china, etcétera, prefiero el doblaje que tengo más a mano en mi oreja. O sea, yo puedo soportar el doblaje mexicano y español, no creo poder soportar un doblaje argentino, pero no por otra cosa, sino por las disonancias que te crean. No porque tenga nada en contra de los argentinos, los imito muy bien, tengo grandes amigos y tal, pero no veo claro a Toshiro Mifune hablando como si hubiera nacido en Corrientes 348, segundo piso, ascensor. Escúchame. Entonces, me quedo con esos doblajes cuando no queda de otro, cuando son idiomas que evidentemente no manejo, pero prefiero los subtítulos. Prefiero ver el cine del mundo con subtítulos, el que está en inglés, el que está hecho en español, de cada uno de los países. Por ejemplo, imagínate una película argentina doblada al mexicano. No te desordenaría el cubo de Rubik mental que tienes tú sobre el idioma, ¿no? O imagínate a Jorge Negrete hablando como Lelutier. Pues no. Yo la primera vez que llegué a España, cuando veo una película de John Wayne, o sea, a la desenfunda, y dije, madre mía, no puede ser, el ala desenfunda a mí me rompió, no podía yo ver un instante más de eso. Es cuestión de gustos y es cuestión de costumbres culturales, esto es muy importante. En México no hubo doblajes, sino subtítulos durante muchísimos años. En España hubo doblajes siempre porque convenía a la dictadura. Porque si tú ponías subtítulos, de todos modos la gente que sabía inglés podía decir de qué iba realmente la película. Y aquí se cambiaban las películas en el doblaje para el gusto del dictador. Entonces España no podía darse el lujo de tener subtítulos y creó una gran costumbre del doblaje. Porque hay un motivo político también detrás de las cosas.
Y hay películas enteras en las que una relación incestuosa, por ejemplo, se convirtió en una relación de dos novios. Y entonces el resto de la trama no se entendía, pero no entendías por qué la misma familia se escandalizaba por la relación entre dos novios que no tienen relación familiar, cuando en inglés era una relación incestuosa. No me acuerdo si es el caso, pero imagínate algo así. Se reescribían los guiones para darle gusto al miserable Francisco Franco. Entonces, también por eso hay cuestiones culturales que te llevan a preferir el doblaje o los subtítulos. Yo conozco muchos españoles que no pueden vivir con los subtítulos y prefieren los doblajes, y es por esto. Es costumbre. Me gustaría un vídeo donde haga usted el doblaje del discurso de Olof Palme para quienes lo escuchamos mientras hacemos otras cosas, please. Además, usted es muy buen histrión, quedaría muy bien. Sí, pero es que ahí entramos en el problema. Yo sé que solo le puse subtítulos al pequeño, ni siquiera es un discurso, es una respuesta de Olof Palme a alguien que le preguntó por qué era socialista. Pero la entonación de Olof Palme al explicar por qué se iba encontrando con la pobreza en la India, la pobreza aún más lacerante en Estados Unidos, la degradación del ser humano y de la libertad en la Unión Soviética, todo lo que confluía para que él fuera un socialdemócrata, no creo que pueda yo interpretarlo debidamente en español, entonces lo voy a traicionar y me da cosa traicionarlo. Pero lo tengo en cuenta, ¿vale? José Márquez, no era José Márquez, perdón, era Mónica Real la que me lo pidió. Ahora que iban a como era mujer ya vas a querer, te vas a estar más dispuesto a hacerlo, probablemente sí.